Hola, en este video vamos a ver un ejemplo de cómo llenar una tabla de frecuencia. Para esto vamos a hacer uso del ejemplo que se muestra a continuación. Aquí nos dice que en una clínica infantil se han anotado durante un mes el número de metros que cada niño anda, seguido sin caerse el primer día que comienza a caminar, obteniéndose la tabla de la información adjunta. En este caso, a esa información se refiere a estos números que podemos ver aquí, lo cuales son el número de metros y un correspondiente con el número de niños que han avanzado esos metros. ¿Qué nos pide el problema? Una tabla de frecuencias, la media aritmética y la moda de estos datos y una gráfica para poder entender mejor y ilustrar el experimento que tenemos. Bueno, primero, ¿cuál es la tabla de frecuencias? Es una tabla con esta información que se muestra en la parte derecha. Tenemos distintas columnas que vamos a ir llenando con nuestros datos que tenemos aquí. Primero vamos a darle nombre a nuestras columnas de datos. En este caso podemos decir que la primera sean los metros y la segunda que sean los niños que han avanzado ese número de datos. Entonces los metros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en cuanto a los niños que han avanzado esto, tenemos que son 2, 6, 10, 5, 10, 3, 2 y 2. Como podemos ver, hay una correspondencia para cada uno de estos. Lo primero que tenemos que sacar es el acumulado para saber cuál es el número total de nuestros niños en estudio. ¿Cómo hacemos esto? Como el primer dato no le tenemos que sumar nada anterior, podemos hacerlo directo. Entonces podemos hacer una fórmula de igual para este número y ya tenemos nuestro acumulado en el primer punto, sería 2. Ahora para el siguiente tendríamos que poner lo que llevamos hasta ese momento más los anteriores. En ese caso nos darían 8 porque 2 más 6 da 8. Ya en este punto podemos barrer los datos y obtenemos todos los demás. Recuerden que únicamente se le va a ir añadiendo a nuestra suma anterior el nuevo dato. Por eso en este caso sería 2 más 6 son 8. Estos 8 más 10 serían 18. 18 más 5, 23, etcétera, etcétera. Hasta llegar a este número que es un número que nos interesa para nuestros datos posteriores, que es el total. Entonces ahora sabemos que el total son 40 niños. Ahora también tenemos que obtener la frecuencia. La frecuencia no es otra cosa que un cociente de nuestros datos que tenemos de nuestros niños. ¿Cómo se saca esta frecuencia? Va a ser el número que tenemos aquí, el número de niños, entre nuestro total. De esta manera ya vamos a tener un valor de la frecuencia. Ahora bien, si nosotros quisiéramos barrer nuestra fórmula de Excel, vamos a tener errores, ya que se nos ha estado moviendo también la casilla con la que le seleccionamos el total. Para evitar esto, lo que hacemos, modificamos en nuestra fórmula y donde está nuestra casilla de nuestro dato de total, vamos a poner unos signos de dólar o signos de peso. De esta manera vamos a congelar tanto la columna como el renglón de esa casilla. De esta manera esa celda ya no se va a mover, únicamente se va a recorrer sobre la fila de los niños, pero este 40 ya no se va a mover. Entonces podemos barrer la celda y ahora sí vamos a tener nuestros datos de frecuencia correctos. Ahora también nos piden el porcentaje. ¿Cómo sacamos este porcentaje? Esto es muy sencillo, ya que va a ser nuestra frecuencia por 100. De esta manera ya tenemos el porcentaje para este dato. Aquí, como es una fórmula directa, no hay mayor problema, únicamente barremos nuestra ecuación y ya tenemos nuestra columna con los porcentajes. Recuerden que va a ser 0.05%, 0.15%, 0.25%, etcétera, hasta que tengamos esto. Ahora nos piden los acumulados. Primero vamos con la frecuencia acumulada. Esto lo vamos a hacer igual que lo hicimos anteriormente con el acumulado. Seleccionamos el primero de la frecuencia. Va a ser el primero porque no hay nada más que se le aumente al anterior. Para este va a ser este valor más nuestro valor anterior y vamos a tener este número. ¿Por qué? Porque 0.15 más 0.05 me da 0.2. De la misma manera vamos a seguir haciendo la suma hacia abajo y al final nos tiene que dar 1.
Si este dato no es 1, algo está mal en nuestras fórmulas, por lo cual no nos está dando este valor. Ahora, para el porcentaje acumulado es exactamente lo mismo, es la suma de los porcentajes, y también de la misma manera que sacamos el porcentaje podemos hacerlo con estos valores por 100, y de esta manera vamos a tener nuestros datos de porcentaje acumulado. Se van a ir sumando hasta alcanzar un 100%, que sería el total de nuestros datos. Ahora bien, ya tenemos nuestra tabla de frecuencia con todos los datos que son importantes. No obstante, para sacar la media es un poco complicado de esta manera, ya que no tenemos todos los datos puntuales uno por uno, sino que los tenemos agrupados por los metros que avanzaron. Una manera de resolver este problema es obtener el total o una columna extra, que a mí me gusta denominar totales, en cual no es otra cosa que el producto de nuestras dos columnas de datos, metros por niño. Entonces, en este caso vamos a multiplicar este valor por este valor de acá y nos va a dar un número, ¿no? Eso tenemos que hacer para cada una de nuestras columnas y vamos a tener una serie de datos. Al final, si sumáramos todos estos datos, lo podemos hacer con ayuda de nuestras herramientas de Excel. Esa suma nos va a dar 162, es la suma de todos estos números. Ese 162 ya nos puede ayudar para sacar nuestra media. ¿Cómo sacamos nuestra media? Nuestra media no va a ser otra cosa que este número que sacamos aquí, entre nuestro total de datos que teníamos antes, que es 40. Y de esta manera ya tenemos la media que nos está pidiendo el problema, que sería una media de 4.05 metros, que es lo que avanzan los niños en promedio de metros cuando empiezan a caminar y sin caerse. Ahora únicamente nos falta un dato, que sería la moda. Aquí, ojo, recuerden que como está planteado nuestro problema, lo que queremos saber es cuál fue el valor en metros que más niños obtuvieron. Esto lo podremos inferir fácilmente de nuestra tabla, pero para que sea un poco más visual, lo que vamos a hacer es una gráfica. Vamos a seleccionar nuestras dos primeras columnas, nos vamos a insertar, gráfico recomendado, y podemos seleccionar una de nuestras gráficas. Esta está bien, esta nos ilustra el problema como queremos y la insertamos. De esta manera ya tenemos nuestro gráfico. Quizá podríamos cambiarlo, le podemos poner el distancia avanzada por niños. Ese sería un título para nuestro gráfico. Y aquí, como podemos ver, aquí podemos cambiar el tipo del gráfico que tenemos a uno que nos guste más. A mí en especial me gusta este puede ser, está interesante. También podemos aquí cambiarlo donde dice diseño rápido. También podemos seleccionar alguno que nos agrade. Este, por ejemplo, también estaba bastante bien. Vamos a dejar únicamente porque me gustó, porque además de que tenemos en nuestra escala, tenemos el título de los ejes, y esto nos lo hace más entendible una gráfica. Recuerden que siempre tienen que poner el nombre de sus ejes. En este caso, en la parte de abajo, si lo vemos, son los números del 1 al 8, con lo que serían los metros. Y en el eje Y, el eje vertical, en este caso vamos a tener entonces los niños. De esta manera ya es más entendible en nuestra gráfica. Y ahora sí, si lo vemos así, queremos encontrar la moda, podemos ver que tenemos una moda tanto en el número 3 como en el número 5. Entonces nuestra moda va a ser 3 y 5, ya que son los valores que más se repitieron. Son los dos. Esto nos diría que es un experimento bimodal, ya que tiene dos modas. Si únicamente hubiéramos tenido un máximo, una gráfica más alta que las demás, esa sería nuestra moda. Ok, espero que con esto haya quedado más claro este tipo de ejercicios.
y que tengan un buen día y nos vemos en el próximo.